Bien, ahora entonces vamos a enfocarnos en lo que son diseños epidemiológicos, ¿correcto? Vamos a enfocarnos en lo que son diseños epidemiológicos. Entonces, como les vine diciendo, nosotros cuando queremos argumentar una hipótesis, poder sustentarla, tenemos que crear una herramienta. Esa herramienta se llama diseño epidemiológico. Por lo tanto, el diseño epidemiológico responde a la hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis de investigación, cualesquiera sea su tipo, que ya hemos visto, descriptiva, analítica de asociación, analítica de diferencia de grupos o analítica de causalidad, cualquiera que sea el tipo, le corresponde un diseño de investigación o diseño epidemiológico correspondiente. ¿Está bien? Entonces, para cada tipo de hipótesis existe un diseño. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos y hacemos una hipótesis descriptiva, pero aplicamos un diseño causal, entonces hemos cometido un error de validez. Hay un error de validez interna, ¿ya? Entonces, lo ideal es que la hipótesis corresponda con el diseño, ¿ya? Para que tenga validez. Entonces, vamos a hablar de los diseños. Entonces, empezamos. Habíamos visto, ¿no?, láminas atrás, que un epidemiólogo abordaba el problema de causalidad por pasos. El primer paso simplemente consistía en describir los hechos, ver lo que está pasando, decir cuánto hay de cada cosa, eso es descripción, esas son las variables descriptivas. No se olviden que las variables descriptivas utilizan tiempo, persona y lugar para identificar su análisis. Luego comparan cosas sin elucubrar ningún tipo de relación y luego se ayudan de eso para plantear posibles hipótesis. ¿Está bien? Luego, después de haber descrito, dirán, oye, ¿y qué pasa si se asocian? Entonces vamos a ver si es que tal o cual cosa se asocia. Y después de demostrar que están o no asociadas, a las que están asociadas les preguntan, ¿y qué pasa si esta asociación es causal? Entonces apliquemos los criterios de causalidad de Bradford-Hill. ¿Listo? Eso habíamos visto. Entonces, eso se traduce en hipótesis y esas hipótesis se traducen en diseños. Por lo tanto, los diseños tienen dos grandes clasificaciones: los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos. Hasta ahorita, todo lo que hemos hablado es de los diseños cuantitativos. Entonces, un diseño cuantitativo que responda al primer paso, que es describir la realidad, entonces planteará un diseño descriptivo. Recuerden que el diseño descriptivo siempre se aplica sobre una sola variable, no hay una variable dependiente, solo hay una variable, y las características de un diseño descriptivo es que siempre tienen que tener tiempo, persona y lugar. Tiene que haber un lugar de acción, ¿correcto? Tiene que haber un lugar de acción, tiene que haber un tiempo de esa acción y en qué personas. Entonces, cuando yo describo una variable, tengo que decir número de pacientes con cáncer en la ciudad de Lima, en la fecha tal. Entonces, ahí yo estoy poniendo tiempo, persona y lugar. Recuerden eso, ¿ya? Muy bien. Luego, cuando un investigador desea ir un poquito más adelante y ahora quiere ver si existe o no asociación, entonces tiene que avanzar a los diseños analíticos, porque un diseño analítico se caracteriza porque tiene dos variables. Una variable, que es la variable causal, y otra el efecto. O sea, una variable es la variable independiente, la causa, y otra es la variable dependiente o efecto. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, estos diseños analíticos, según el tipo de hipótesis que quieran probar, se subdividen en observacionales, cuando no pueden manipular la variable, solo la observan, solo pueden observar la variable independiente, no la manipulan, y los experimentales, que sí pueden manipular la variable independiente a voluntad, como si fuera un ensayo en laboratorio. Entonces, debido a esto, como te estás dando cuenta, los estudios observacionales servirían para el paso 2, que es ver si hay una asociación.
Pero los experimentales, como les comenté hace un rato, al cumplir la mayor cantidad de criterios de causalidad de Bradford-Hill, entonces estos serían para el paso 3. Los analíticos experimentales para el paso 3. Entonces, por lo tanto, para el paso 2 serían los analíticos, pero del tipo observacional. ¿Se dieron cuenta? Bien. Ahora, ustedes recuerdan que yo les dije que había una hipótesis de asociación y una de diferencia de grupos. Entonces, cuando yo solamente quiero asociar A con B, dos variables, entonces puedo empezar con un estudio observacional sin grupo control, porque simplemente quiero demostrar asociaciones. Pero si yo ya quiero demostrar que un grupo A es diferente a un grupo B, o sea que un grupo A tiene otro performance, otro outcome que un grupo B, quiero plantear una diferenciación de grupos bajo algún criterio, entonces ahí sí necesito hacer un grupo control para poder estar seguro que en mi hipótesis es separado este grupo del otro, ¿correcto? Y puedo decir que son o no diferentes. Si no uso grupo control, puedo asociar las variables sin ningún problema. A ver, Doc, deme un ejemplo de eso. No se preocupen, más adelante vamos a detallar uno por uno los estudios. Entonces, para ir avanzando, hemos revisado los diseños descriptivos y dentro de los analíticos, los observacionales sin grupo, con grupo y los experimentales, ¿no es cierto? Más adelante veremos que los experimentales se subdividen en los que tienen aleatorización y los que no tienen aleatorización y según eso van a tener una mayor o menor especificidad. Pero como les digo, eso vamos a ver más adelante. Ahora, si notan, todo lo que hemos visto acá son estudios cuantitativos y se llaman así porque yo puedo medir numéricamente, cuantitativamente, la variable en cuestión. En cambio, los estudios cualitativos se basan en interpretaciones subjetivas que no pueden ser medidas objetivamente. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio para ver qué te parece la calidad de mis clases, la variable calidad es algo subjetivo. Va a ser muy difícil llevarlo a un plano objetivo. Y más aún si yo te pregunto a ti qué tal te parece, bajo tus estándares. Ni siquiera voy a hacer un estudio de calidad comparando un estándar internacional, sino tus estándares. Se hace aún más subjetivo. Por lo tanto, cuando yo quiero investigar sobre las percepciones subjetivas de la gente, se hacen diseños cualitativos y dentro de ellos el más frecuente o el que más se hace son los grupos focales, los focus group. Entonces, los focus group juntan a personas bajo algún criterio de selección y les preguntan sobre un tema abierto para que cada uno haga su aporte y en función de los aportes de cada uno se llega a una conclusión final, también producto del aporte del investigador. ¿Ya? Eso es un grupo focal. Muy bien. Entonces, estos diseños epidemiológicos, lo que ustedes tienen que entender es que se genera entre ellos una jerarquía. Entonces, recuerden, los casos más simples, los reportes de casos, los estudios netamente descriptivos, que vamos a ver más adelante, están en la base de la pirámide de evidencia, ¿correcto? Luego, vamos a tener acá también algunos estudios transversales sin grupo control, que más adelante voy a comentar, y luego evolucionamos a estos grupos con grupo control, pero del tipo observacional, que vendrían a ser los casos y controles, y por encima de ellos las cohortes, ¿correcto? Finalmente, cuando ya queremos experimentar, tenemos acá los estudios clínicos, ¿no es cierto?, randomizados o aleatorizados, y hemos elaborado la escala de evidencia. Tradicionalmente, se ha pensado que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis estaban por encima de estos diseños. Pero no es así. O sea, el objetivo de este dibujo es mostrarles que las revisiones sistemáticas se arrancan de la pirámide, se salen. Son otro tipo de diseño, son también diseños epidemiológicos, sí, pero son de otro tipo. Y más que nada funcionan, como estás viendo acá,
como una lupa. Las revisiones sistemáticas vienen a ser una lupa de amplificación que te permite entender mejor estos estudios individuales. Entonces, el aporte en esta diapositiva es que ustedes vean que según el tipo de diseño se hace una jerarquía y la revisión sistemática no está en el top, no está arriba, sino simplemente es como una lupa que lo que hace es amplificar el conocimiento de cada tipo de diseño, porque las revisiones se tienen que hacer según el tipo de diseño. Entonces, si yo tengo 10 casos y controles, 15 cohortes y 5 ensayos clínicos controlados, yo no puedo hacer una revisión sistemática de todos. No puedo, no se puede. Yo tengo que hacer una revisión sistemática de cada tipo de diseño. O sea, una revisión de casos, una revisión de cohortes y una revisión de ensayos. Entonces, al final, la revisión sistemática viene a ser una lupa amplificadora de cada tipo de diseño. Entonces lo pongo acá para que tengamos un marco. Entonces esta lámina me ha servido para darles una aproximación de cómo son los diseños de investigación en función de las hipótesis que van respondiendo. Entonces ahora sí nos metemos de lleno en los diseños de investigación, ¿no? O los diseños epidemiológicos. Entonces arranquemos con los descriptivos. Habíamos quedado que los diseños descriptivos se llamaban así porque solamente trabajaban con una variable, ¿no es cierto? No había variable efecto, simplemente hay una variable en cuestión. Y habíamos quedado que para decir que estamos describiendo un evento, yo tengo que decir el tiempo, el lugar y las personas que estoy describiendo. O sea, vamos a describir la prevalencia de diabetes en la ciudad del Cusco en el año, no sé, pues 2000, vamos a ponerle 2030, ya, para dar un valor, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo. Y en la población del Cusco, de un hospital o que fuera, ¿no es cierto?, que tienen diabetes mellitus. Entonces, las personas, se entiende claramente que son las personas de la ciudad del Cusco de este año. Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, de esa forma, ustedes han descrito una variable, ¿ya? Han descrito, han operacionalizado y se puede entender su estudio. Entonces, los diseños epidemiológicos, para llegar a esto, han creado tres tipos básicamente son los más conocidos, tres tipos de subdiseño o diseños epidemiológicos de la subcategoría descriptiva, ¿ya? Entonces, el primero es el reporte de casos. El reporte de casos dice que yo solamente voy a hablar de un caso, de un solo caso, una sola persona, en un lugar y en un tiempo específico. Y lo voy a describir todo lo que pueda. Pero la pregunta es, ¿qué requisitos se necesitan para que mi reporte de caso sea considerado pues un trabajo serio? Entonces tiene que ser un caso único. No puedo reportar un caso que es trivial. Tiene que ser un caso que ha tenido un desenlace raro, excepcional, o sea, que no estaba previsto, ¿correcto? O que se trata de una enfermedad nueva, de un hallazgo nuevo, que no cuadra con lo que se conoce. O que está respondiendo a un tratamiento nuevo, que normalmente no se le daba y por algún motivo está respondiendo. Entonces, un reporte de caso se considera un diseño o un trabajo serio cuando responde a un caso único, raro o de desenlace poco conocido o de sintomatología nueva o de tratamiento distinto con respuesta positiva. Porque a partir de este reporte de casos se hace un análisis más extenso y se colecta una serie de casos. Una serie de casos simplemente son varios reportes de casos similares, no iguales, similares, que al final te permiten describir ciertas características en un grupo de personas. Sigues describiendo una sola característica, una sola variable, no hay más. En este caso puede ser una enfermedad nueva, un desenlace raro, una respuesta terapéutica rara. ¿Listo? Y últimamente están habiendo muchos estudios donde la unidad de análisis no es una persona, sino son comunidades. Entonces, cuando la unidad de análisis es una comunidad, por ejemplo, un país, Perú,
puede ser, pues no sé, Estados Unidos, se me ocurre, no sé. Entonces, cuando la unidad de análisis no es una persona, sino es un país, una población, una ciudad, se llama estudio ecológico. ¿Y por qué es importante que sepan esto? Porque las características de un país, de una comunidad, no son iguales en absoluto a las personas que la componen. O sea, si yo hago un estudio en el Perú y demuestro que los peruanos en promedio toman mucho más que la media mundial cerveza, yo no puedo concluir que el peruano es borracho solamente por ser de Perú. ¿Me dejo entender? O sea, si yo he leído que los peruanos toman mucha cerveza y mañana más tarde voy y me reúno con un peruano y le digo, tú eres peruano, debe ser borracho. No puedo decir eso. Eso es una falacia ecológica. Yo no puedo concluir sobre el individuo en base a datos colectivos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo clásico es los estudios de las mascarillas, de su utilidad en el COVID, se han hecho sobre todo sobre análisis poblacionales, de prevalencias poblacionales o de incidencias poblacionales. Eso no significa que a cada individuo le va o no le va a servir, lo cual es muy distinto de los estudios de vacunas. En los estudios de vacunas, cada individuo recibe la vacuna y se le estudia por separado. En cambio, en el de las mascarillas es más difícil hacer que cada individuo use su mascarilla y medirlo en las mismas condiciones que otro individuo que usa su mascarilla para ver si se protege o no. Entonces, lo que se hace son estudios en comunidades, unas con mucha mascarilla, mediana y poca mascarilla, y se ve que la transmisión baja. Entonces, no estoy diciendo que es un mal diseño, solo estoy diciendo que es un diseño, que es un diseño sobre una población, más no sobre personas. Bien. Ahora, Doc, ¿qué pasa si yo ya describí? Entonces, si yo ya describí, yo ya encontré una variable que quiero analizar. Ya encontré una variable de interés, ¿correcto? Y luego describo otra variable y veo que pueden o no asociarse. Entonces, ahí es donde entran los diseños analíticos. Entonces, los diseños analíticos se llaman justamente así porque buscan hacer un análisis de por lo menos dos variables, donde una es la variable independiente, también llamada causa, y la otra es la variable dependiente o también llamada efecto. Entonces yo ya voy a establecer una relación entre dos variables. Si A causa B, si A se asocia a B o si el grupo que tiene A es diferente al grupo que no tiene A. Entonces yo voy a hacer un análisis lógico entre dos variables por lo mínimo. Ya puedo poner más variables, sí, pero lo mínimo son dos variables. Entonces, cuando yo quiero hacer esto, básicamente lo único sobre lo cual yo puedo intervenir o de alguna forma manejar es la causa, porque se supone que el efecto va a venir solo, ¿no? Yo no puedo intervenir en el efecto, yo quiero intervenir en la causa, estudiarla, quiero colocarla, ponerla, moverla para ver cuál es el efecto que da. Entonces, dependiendo de mi grado de maniobrabilidad sobre la causa, se dividen en estudios observacionales, que son aquellos donde no se manipula la variable independiente o causa. No la puedo manipular, no la puedo subir, bajar, poner, no la puedo manipular. ¿Correcto? Entonces, esos son los estudios observacionales. ¿Está bien? Solo puedo observar la ocurrencia de la variable independiente, puedo agruparlos de repente según esa observación y ver qué pasa. Entonces, bajo esa lógica, cuando yo observo el desarrollo de una variable independiente, puedo generar o no generar grupos pareados o grupos controlados de control. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se llama sin grupo control cuando yo voy a agarrar y voy a observar la ocurrencia de dos variables en un grupo de personas que no tienen un grupo control. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar un grupo de, voy a hacer un ejemplo, después lo voy a borrar. Voy a agarrar un grupo de pacientes, acá está todos estos pacientes, ¿no es cierto? No voy a crear ningún grupo control y simplemente voy a decir, bueno, en estos pacientes voy a medir la variable independiente, que puede ser hipertensión, y la variable dependiente, que puede ser infarto.
Entonces voy a ver cuántos pacientes son hipertensos, cuántos no son hipertensos, y de esos pacientes hipertensos, cuántos infartan y cuántos no se infartan. Y de los que no son hipertensos, cuántos infartan y cuántos no se infartan. Y simplemente he hecho un estudio ahí regado con todos los pacientes y a lo mucho puedo concluir que la variable hipertensión y el infarto pueden o no estar asociados. Es lo único que puedo concluir de ahí para esa población. Sin embargo, ese diseño está sujeto a muchos errores, porque es probable que yo haya escogido sujetos que tienen para mi mala suerte, ¿no? Los sujetos que escogí con hipertensión tenían mucho más riesgo de infarto por otro valor, que puede ser la dislipidemia, mientras que los sujetos que no eran hipertensos, bueno, pues tampoco tenían dislipidemia, entonces mala suerte. Entonces es un estudio de poca calidad. Sin embargo, si es que yo le pongo un grupo control, eso ya es diferente. Entonces, yo voy a agrupar los pacientes hipertensos, correcto, ahí están mis pacientes hipertensos, que son los que están expuestos a esa variable en cuestión, pero los voy a parear, voy a hacer un pareamiento, y voy a crear un paciente que no tenga hipertensión, por cada uno que tiene hipertensión, pero que es su par lo más cercano posible. O sea, Doc, si este paciente hipertenso además tenía dislipidemia, este su par también tiene que tener. Y si este paciente de acá tenía obesidad, este su par también va a ser obeso. Si este de acá tenía 19 años, era joven, este también tiene que tener 19 años. Entonces estoy creando un par con las mismas características, lo más parecido, según mi marco teórico, al paciente en cuestión de estudio. De tal forma que, como ves, lo único que parece diferenciar a esos dos grupos es la presencia o no de hipertensión, o sea, que tenga la bolita roja. Es probable que mi pareamiento quede corto, o sea, puede que haya muchas más variables que no estoy considerando en el pareamiento, pero por lo menos este diseño que tiene grupo control es mucho más seguro porque tengo dos grupos legalmente o adecuadamente pareados, es mucho más seguro que el estudio de arriba sin grupo control. ¿Entendieron? Entonces, esa es básicamente la diferencia de ir sin grupo control o con grupo control. Lo que yo gano en este grupo de acá es aumentar la especificidad. Puedo ser más específico, que es un criterio de causalidad de Bradford-Hill, puedo ser un poco más específico para llegar al fondo del asunto, a lo que quiero hacer, que en este caso es ver si la hipertensión tiene que ver o no con el infarto. ¿Entendieron? Bien. Sin embargo, existe dentro de estos diseños una subclasificación. Entonces, esa subclasificación viene de la mano del tipo de medición de la variable. Entonces, los que no tienen grupo control se dividen en diseños transversales. Transversales son aquellos donde la variable se mide una sola vez en el tiempo. O sea, los estudios transversales son aquellos donde yo hago la medición de la variable, en este caso la variable dependiente o efecto, una sola vez en el tiempo. Es como tomar una foto en un solo acto. En cambio, los estudios longitudinales son los que se mide la variable dependiente varias veces a lo largo del tiempo. O sea, lo voy a medir mañana, pasado y después y voy a hacer una medición longitudinal a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente la diferencia está en que los estudios transversales son básicamente estudios de prevalencias y factores asociados y los longitudinales son estudios de incidencias y factores asociados. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos ahí. Por otro lado, los estudios con grupo control se dividen también por el tipo de medición de variable, pero acá es un poquito diferente. En los estudios de casos y controles, la variable dependiente, correcto, la variable dependiente o efecto se mide al inicio del estudio. O sea, se parte del efecto. Mientras que en las cohortes,
la variable dependiente se mide al final del estudio. O sea, se parte de la causa y después se llega al efecto. Entonces, la diferencia es fundamental. En el caso control, desde el inicio ya medí el efecto. Y en la cohorte, el efecto variable dependiente lo mido al final. A su vez, la cohorte tiene una subdivisión que ya es un poco menos relevante, que es en función de la fecha de investigación. Si los datos se recolectan en el pasado respecto al inicio del estudio, o sea, si la cohorte fue del año 2020 y la data es del 2017, se llama retrospectiva. Prospectiva se llama cuando la data se toma hacia adelante, o sea, del 2020 en adelante. Y ambispectiva cuando la data se toma del pasado y también de delante. Eso es un tema básicamente de data. Entonces, esa es justamente la diferencia que ustedes tienen que tener en los estudios de caso, control y cohorte. ¿Que vamos a hablar más detalladamente? Sí, pero quiero que lo tengan presente. Finalmente, cuando yo logro manipular la variable independiente, o sea, sí puedo manipular la variable independiente a mi voluntad, yo asigno los grupos a mi voluntad, eso ya se llama un estudio experimental. Y ese estudio experimental se subdivide en un estudio no aleatorizado o cuasi experimento o también llamado experimento falso, porque el grupo A y el grupo B no han sido aleatorizados. Por lo tanto, si yo al grupo A le doy una droga, asigno la variable y al grupo B lo tengo como grupo placebo o de control, corro el riesgo de que este grupo A tenga alguna característica que lo diferencie del B que no sea mi droga, porque no ha sido aleatorizado. Entonces, corro el riesgo de que justo acá en el grupo A estén todos estos puntitos rojos, que son pacientes que van a responder bien al tratamiento, mientras que en el grupo B solo tengo uno, y por lo tanto ya esa respuesta terapéutica está sesgada. ¿Está bien? Está sesgada. Pero ¿cómo es un estudio aleatorizado o ensayo clínico controlado? Es aquel donde yo tengo distribuido equitativamente mis pacientes según una variable. Entonces, mis pacientes del grupo A y mis pacientes del grupo B están bien aleatoriamente divididos. Por lo tanto, si es que al grupo A le voy a aplicar la droga, el efecto que ocurra no debe diferenciar con el grupo B debido a esos pacientes, porque están 3-3 en cada lado. No me va a alterar la data. Entonces es importante experimentar con aleatorización, porque si no te puedes confundir. O sea, estos estudios aleatorizados son estudios que tienen más especificidad. O sea, nuevamente estamos ganando ¿qué? Especificidad. Especificidad. ¿Ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo para que ustedes vean cómo todo esto es un proceso lógico secuencial. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo soy un estudiante de pregrado y me encanta la neurología. ¿Correcto? Me encanta la neurología. Y dentro de la neurología me encanta la epilepsia. Entonces, el primer estudio que yo haría cuando estoy rotando en medicina interna en el pregrado, yo haría un reporte de caso. Buscaría el caso de epilepsia más raro de mi hospital y lo reportaría, para yo así hacer un marco teórico de la epilepsia, conocer mejor la enfermedad y de paso describo ese caso en particular que le puede ser de utilidad a la comunidad científica. Quizás es un caso de epilepsia por neurocisticercosis que respondió bien, se me ocurre, a gabapentina. Estoy hablando en voz alta. Y por allá en otra ciudad, otro neurólogo dice, oye, qué bacán este reporte de este alumno que he visto ahí por ahí en un congresito. A ver, vamos a llamarlo. Pásame tu historia. Oye, qué bacán, porque yo acá tengo en Cerro de Pasco varios pacientes que responden a la gabapentina, que tienen neurocisticercosis. Entonces, con el profe empezamos a crear una serie de casos de pacientes con neurocisticercosis que responden a la gabapentina. Oye, qué interesante. Y listo, ahí llegué. No puedo hacer un estudio ecológico de eso, no vendría al caso, ¿ya? Pero ya les expliqué lo que es un estudio ecológico. Entonces, para poner un ejemplo, para no dejarlo al aire, supongamos que yo quiero comparar
¿Qué país es más epiléptico? Tiene más epilépticos. Perú tiene una tasa de epilepsia de 10 en 10.000 y Estados Unidos tiene una tasa de epilepsia de 1 en 10.000. Entonces, ¿quién es más epiléptico? Perú que Estados Unidos. Probablemente porque haya maltratamiento, porque de repente hay mucha neurocisticercosis, no lo sé, pero he comparado dos países con sus prevalencias. Eso es un estudio ecológico. He comparado, entonces yo puedo comparar la neurocisticercosis con la epilepsia en el Perú versus la neurocisticercosis y la epilepsia en Estados Unidos. Siguen siendo estudios ecológicos, pero profe, hay dos variables, no importa, porque el estudio, la unidad de análisis son países. Entonces, así yo le meta 10 variables, el estudio sigue siendo de poblaciones, sigue siendo ecológico. Pero, profe, usted dijo que los descriptivos solo tenían una variable. Es correcto, pero no hay otro lugar donde poner el ecológico, porque no tiene peso. Por eso se le pone ahí. Así estudié varias variables. Muy bien, entonces regresamos a mi caso de la epilepsia de cisticercosis que responde a gabapentina. Cuando yo ya sea estudiante, por ejemplo, un interno de medicina o estoy en sexto año de la carrera, entonces me voy a hacer una pregunta. ¿Será que la gabapentina hace responder mejor a los pacientes con neurocisticercosis? Ya es un análisis, porque hay dos variables. La gabapentina es la causa y el efecto es una mejor respuesta a la neurocisticercosis. Entonces, como yo no le puedo dar a cada paciente gabapentina uno sí, uno no, no puedo hacer eso, soy un estudiante de pregrado, no puedo experimentar en gente. Entonces me voy a plantear uno observacional, porque no puedo manipular, ¿no? Como no tengo tiempo, porque estoy en sexto año de la carrera y tengo que estudiar, tengo que hacer 1000 cosas, entonces no me va a dar el tiempo para el pareamiento. Entonces haré uno sin grupo control. Simplemente voy a agarrar un montón de pacientes con neurocisticercosis y otros pacientes que no tengan neurocisticercosis y voy a ver los que reciben gabapentina y los que no reciben gabapentina a ver si es que hay alguna asociación. Entonces yo voy a decir pacientes con neurocisticercosis que reciben gabapentina se curan a tal tasa y los pacientes con neurocisticercosis que reciben otra droga o que no reciben nada tienen otro perfil. Entonces estoy tratando de asociar, correcto, la gabapentina con el desarrollo, con el outcome, o sea, con la respuesta al paciente versus otro fármaco, de una forma totalmente observacional. Entonces me voy a mi hospital, me voy al Mogrovejo y a otro hospital más y recolecto 20 pacientes con neurocisticercosis, de los cuales he observado, porque es observacional, que 10 reciben gabapentina y 10 reciben otra droga. Y vamos a ver si hay alguna asociación. Oh sorpresa, la gabapentina se ha visto que los mejora más que las otras drogas. Entonces, ya llegué a una conclusión. Ahora, para hacer ese estudio, yo tengo dos opciones. Puedo hacer la medición en un solo momento en el tiempo, un estudio transversal. O sea, me voy hoy día, no sé, pues 20 de octubre, lo que fuera, me voy una fecha al hospital, recolecto las historias clínicas y ese mismo día me pongo a tomar la data de quiénes son quiénes tienen neurocisticercosis, quiénes con GABA, quiénes sin GABA y el resultado en ese mismo momento. Una sola medición. ¿Ya? Eso es un estudio transversal de factores asociados. La típica tesis de un estudiante de pregrado. Pero si yo tengo un poquito más de voluntad o de repente ya estoy en mi internado, todo el día estoy en el hospital, entonces no me cuesta nada hacer un estudio longitudinal. Entonces un estudio longitudinal, ¿qué sería? Yo agarraría a todos los pacientes que vengan con neurocisticercosis y los seguiría en el tiempo. Unos con su tratamiento con gabapentina y los otros con su tratamiento normal de otra droga, que yo observo que le dan los neurólogos. Yo no intervengo porque es observacional. Y los seguiría y yo narraría. Hoy, 20 de octubre, empezó mi estudio. 10 días después, 30 de octubre, encontramos que el grupo con gabapentina va mejor. El otro grupo no va mejor, está igual. Un mes después, 20 de noviembre, el grupo gabapentina ya está de alta. El grupo sin gabapentina recién está mejorando. O sea, estoy llevando una bitácora longitudinal de mis hallazgos. Ese es un estudio
longitudinal. Pero ojo, no los he pareado, siguen siendo los pacientes tal cual los encuentro. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ya soy residente de neurología? Como soy un apasionado de la neurología, entonces ahora he ingresado al residentado, ya tengo más tiempo. Y con toda la información que he recolectado de estos estudios, que yo los he hecho, entonces ahora vamos a hacer un grupo control con pareamiento. Porque yo ya tengo tiempo, ya tengo ya la expertise, estoy en un hospital grande. Entonces, por cada paciente que yo enrole a mi estudio que tiene neurocisticercosis, lo voy a parear con otro paciente que también tiene neurocisticercosis, pero que comparten las mismas características. Tienen la misma edad, proceden del mismo sitio, tienen las mismas comorbilidades, porque tengo el tiempo para parearlo. La única diferencia es que mi asistente a este le da gabapentina y a este no le daba gabapentina, por cualquier motivo. Entonces ahí ya estoy haciendo un observacional, pero estoy haciendo grupos controles. Entonces, si yo soy residente y no tengo tiempo, entonces hago un casos y controles. Porque voy a agarrar y me voy a ir de frente. Todos los pacientes que han ido bien con el tratamiento, o sea, el efecto, me voy al efecto, ya, la variable de efecto. Todos los pacientes con neurocisticercosis que han ido bien en el tratamiento. Vamos a preguntarnos atrás quiénes recibieron gabapentina y quiénes no. Entonces, un estudio de casos y controles, porque parto del efecto, ya sé que les fue bien a esos pacientes, y me voy a buscar atrás quiénes se asociaban o no al uso. Y voy a agarrar también a los pacientes que no les fue bien y voy a ir atrás a buscar quiénes tomaron o no gabapentina. Entonces, he partido del efecto porque es lo más rápido, porque ya están los pacientes ya con el efecto que estaba buscando. Pero si soy un residente un poquito más esforzado, voy a hacer un estudio de cohortes. Voy a agarrar y voy a enrolar pacientes con neurocisticercosis que reciben gabapentina y pacientes con neurocisticercosis pareados que no reciben gabapentina. Y los voy a seguir durante toda mi residencia, una cohorte, que puede ser prospectiva, si es que voy en adelante, o puede ser una cohorte retrospectiva si es que me pongo a leer sus historias clínicas de años pasados. ¿Ya? Ojo, sigo partiendo de la causa. El que sea retrospectivo no lo vuelve caso control, porque estoy partiendo de la causa. Entonces, voy a ir a historia clínica, voy a ver este paciente, neurocisticercosis con gabapentina. Vamos a seguirlo en la historia clínica, a ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando. ¿Está bien? En cambio, en el caso control es al revés. Yo parto del efecto, el que ya fue bien o fue mal con el tratamiento, y me echo a buscar atrás. No se confundan, ¿no? Muy bien. Y puedo hacer también un ambispectivo si es que tengo la intención de seguir más allá de la fecha, pues, ¿no? Que es el pasado de mi estudio. Y de repente me vuelvo un experto mundial en epilepsia y gabapentina y pido al comité del Instituto Nacional de Salud que me den autorización para hacer un experimento. Y hago mi ensayo clínico controlado en un centro de investigación. Me voy al Hospital Mogrovejo y voy a hacer, ya sea sin aleatorizar o ya sea aleatorizando, voy a hacer mi experimento. Voy a yo voluntariamente a este grupo de pacientes darles gabapentina y a este grupo de pacientes voluntariamente le voy a dar levetiracetam o cualquier otra droga. Y los voy a seguir en el tiempo a ver cómo mejora. O puedo hacer aleatoriamente dos grupos, el grupo levetiracetam y el otro grupo gabapentina, con la única diferencia que la distribución de grupos fue aleatoria. Y al final, después de muchos años en mi postdoctorado, como experimentador o jefe de estudio de ensayo clínico, demuestro que la gabapentina es una droga que sirve mejor para neurocisticercosis que otras drogas. Listo. Eso que les he mostrado es el camino correcto, es el camino adecuado, como sigue la evolución de un diseño de investigación. Porque al final estamos partiendo desde la descripción hasta llegar a lo máximo que es un ensayo clínico controlado. ¿Listo?